Jorge. Bienvenidos a nuestro webinar ¿Hasta dónde llega el odio? Agradecemos a los panelistas y a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Hoy en este webinar estaremos conmemorando y reflexionando sobre los dos atentados terroristas que marcaron algunos de los momentos más terribles de la historia de Latinoamérica 29 años atrás. El atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejando 85 víctimas, y el atentado al vuelo de alas el 19 de julio, el día siguiente, 19 de julio del 1994, que dejó 21 víctimas. Historias que ya no se van a contar, familias que fueron destruidas y víctimas que aún no han logrado descansar, ya que la justicia aún no logró llegar a los responsables. Y todos nosotros seguiremos reclamando justicia, luchando por su memoria. Hoy tenemos destacados ponentes, cada uno con su trayectoria personal y profesional, pero el día de hoy nos van a compartir acerca de sus vivencias personales respecto a dichos acontecimientos. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Daniel Pomeranz, hoy el director ejecutivo de la AMIA y mismo también sobreviviente de este atentado. A Jennifer Dublin, hija de Norberto Dublin, uno de las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA, chef de profesión y madre de 3 hijos. Y a Daniel Chama, presidente de la Comisión Antidifamación de la BNEIBRI de Panamá, y en la práctica privada socio de la firma de abogados ESIJA. Gracias nuevamente por aceptar y estar con nosotros en este webinar. Mi primera pregunta en esta primera ronda la voy a dirigir a Dani Pomeranz. Y quiero recalcar que no mucho de nuestra audiencia conoce la historia de AMIA de aquel entonces y cómo este atentado se convirtió, esta brutalidad, en un antes y después, no solo para la comunidad judía argentina,
y obviamente para Argentina, sino nos afectó a todos nosotros. ¿Qué nos podía compartir de lo que fue AMIA en 1994 y lo que es el día de hoy? Por favor, Dani. Bueno, gracias, Shai. Gracias a todos los que están presentes en este webinar. Para mí es un gusto estar con los amigos de CAM compartiendo un testimonio, una experiencia. Efectivamente, AMIA es una organización de la comunidad judía dentro de la estructura de la comunidad judía argentina. Identifica a la comunidad judía de Buenos Aires en particular, donde está concentrada una porción muy importante de la comunidad judía en todo el país. Y es una entidad central dentro de esa estructuración. Durante el año 1994, y desde comienzo de ese año, la AMIA estaba llevando adelante sus festejos por el 100 aniversarios. La AMIA es una organización que nació en 1894 y tiene sus pilares, su tarea concentrada en diversos campos que hacen al desarrollo de la comunidad judía y sus individuos, sus personas, las personas que lo integran. Pero tiene como algunos pilares centrales que tiene que ver con la educación, donde realizábamos una serie, y realizamos una serie de tareas muy relevantes que van desde servicios educativos a la red escolar, que está conformado por más de 40 escuelas en todo el país, la formación de docentes, educadores judíos, bueno, programas específicos, el desarrollo del idioma hebreo, de fuentes judías, bueno, en fin, todo lo que hace al desarrollo del sistema escolar comunitario dentro de la Argentina. Por supuesto, la tarea social, que es la que le vio nacer a nuestra institución en 1894, y que se vincula con atender la porción de la población más vulnerable dentro de la comunidad judía. En aquellos años era la organización, si se quiere, más grande, más relevante. Estamos hablando de los años previos a la crisis económica y social que sufrió Argentina a fin de los 90 y principios de los 2000, donde afloran un conjunto de otras organizaciones, y que despliega su tarea en diferentes campos, vinculado con las familias vulnerables o situación de vulnerabilidad, de pobreza, como mencionábamos recién, pero también programas específicos vinculados con las personas mayores, un centro justamente de recreación para personas mayores, programas focalizados en infancia, el servicio de empleo de la institución, que era la vieja bolsa de trabajo en 1994 y que luego se transforma como un servicio abierto a toda la sociedad argentina y que conforma hoy día la red de oficinas de empleo más grande no pública que tiene la Argentina. La programación cultural que intenta hacer ese encuentro entre lo argentino y lo judío, compartiendo con la sociedad argentina los valores y contenidos judíos y al mismo tiempo con la comunidad judía en particular, teatro, cine, presentación de libros, cursos que fortalezcan, que generen un valor agregado para dentro de las familias comunitarias y sus integrantes. La atención ritual, la administración de los cementerios más grandes que tiene la comunidad está en manos de la institución, de la AMIA. Esa fue, de hecho, una de las preocupaciones en 1894, los primeros inmigrantes. Un centro de documentación judío-argentino, un conjunto de programas destinados a las comunidades del interior del país, un área de juventud destinada a la captación de población de ese grupo etario fuera de los círculos tradicionales, en fin. Es una organización democrática que elige cada 3 años sus autoridades y que genera muchos vasos comunicantes, por supuesto, con la comunidad judía y con la sociedad argentina toda. Esa es la organización, esa es la misión que se atacó en 1994. El papá de Jennifer y casi 30 personas de las 85 víctimas fatales eran trabajadores del AMIA. Desarrollaban su tarea en la AMIA en pos de justamente desplegar estas acciones y lo hacían con el mayor de las convicciones, la motivación
del compromiso y de la responsabilidad que tiene aparejado justamente trabajar por el prójimo, con lo que esto significa no solamente en la tradición humanista judía, sino una tradición universal, ¿no? De tender la mano al que más lo necesita. Y esta es la organización que el terror atacó. Una organización judía, una organización argentina y una organización social. Muchísimas gracias, Dani. La verdad que me parece que pocos saben de la dimensión que tiene AMIA, no solamente en lo que tiene que ver con el liderazgo y la respuesta a la comunidad judía. Como bien dijiste, es una organización argentina que está apoyando a la sociedad en general también el día de hoy. Jennifer, me gustaría seguir contigo. Y hay algo interesante, cuando nosotros estábamos preparando este evento, mencionaste que una frase que te identifica. Mencionaste varias, pero me agarro de una que dijiste que era: yo puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo. Con una niña de menos de 10 años, tenías 8 o 9 años, que prácticamente robaron a su papá. ¿Qué recordás de este día? ¿Cómo lograste seguir adelante y convivir y hacer eso que tanto decís que te identifica acerca de la vida? Bueno, hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Sí, era una niña de tan solo 8 años cuando me arrancaron a mi papá. Era un lunes que se empezaban las vacaciones de invierno acá en Argentina y yo justamente tenía que ir a la AMIA a las 10 de la mañana para ver a mi papá, porque tenía que ir al médico cerca de ahí y antes de ir al médico mi papá me había dicho que pase por su oficina para desearme suerte. Bueno, por esas cosas de la vida me quedo dormida y cuando me levanto le digo a mi mamá, que eran por 10 menos 20 de la mañana, le digo: mamá, nos quedamos dormidas, eh, le digo, tenemos que ir a ver a papá y tenemos que ir al médico. Y mi madre me dice: no, Jen, me duele mucho la cabeza, así que no te preocupes, que a papá lo vemos a la tarde cuando vuelva de trabajar y el médico pedimos otro turno. Bueno, como era una niña, hacía mucho frío y todo, y eran mis vacaciones, bueno, lo que más quería era volver a dormir y bueno, no llegué ni a poner la cabeza en la almohada que se escucha esa horrible explosión que después de 29 años la sigo escuchando todos los días de mi vida por la falta de justicia que hay. Y bueno, me levanto y con eso que tembló toda la casa, porque yo vivía muy cerca de AMIA, vivíamos a 4 cuadras, y bueno, y ahí le avisan a mi mamá que había habido una explosión en AMIA, y mi mamá sale corriendo, y bueno, por 6 largos días yo no veo a mi madre porque ella estaba en la búsqueda de mi papá. Mi papá fue uno de los últimos cuerpos que encontraron, obviamente sin vida, en el sexto día del atentado. El 24 de julio fue el día que le encontraban a mi padre. Y bueno, y ahí fue el día que me dieron la peor noticia de mi vida y lo que un niño nunca quiere escuchar. Nada, fue muy doloroso aprender a convivir con ese dolor y hoy, con 37 años, sigo aprendiendo a convivir con ese dolor que para mí cada año es más insoportable e insostenible. Esa frase que vos decías: yo puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo, para mí es la frase que identifica textual a mi papá. Yo tengo una remera de él con la cara delante de él y atrás de esa remera está esa frase. ¿Por qué la frase? Porque él a la vida no es que se la perdió, se la hicieron perder. A la vida se la arrebataron, pero mientras que él estuvo con vida, no dejó un segundo de vivirla. Feliz, contento, alegre como era él, dándolo todo. Él trabajaba en AMIA, en la parque de sepelios, en una parque muy sensible, y bueno, y a cada familia que venía a hacer ese trámite, él les daba un abrazo contenedor, les daba una palabra de aliento,
y esas familias se iban con su dolor por haber perdido un ser querido, pero también se iban contenidos por la persona que les había tocado realizar ese trámite. Esto me vengo enterando yo a lo largo de estos 29 años, que cada vez que yo pongo algo de mi papá, me comentan, uy, tu papá me ha atendido en un trámite de sepelios y tu papá era esto y tu papá era el otro. Entonces me siento muy orgullosa de quién era mi papá, más allá de cómo era como padre, que tengo los mejores recuerdos e intachable, sino como era como persona. Así que cada vez que la vida me lo permite, lo voy a honrar cada vez que pueda a él y a todas las víctimas, porque no solamente fue un edificio, sino más que nada fueron 85 vidas y atrás 85 familias que muchos a lo largo de estos 29 años fueron perdiendo la vida por grandes o por enfermedades y se fueron sin tener la justicia merecida. Muchísimas gracias, Jennifer. La verdad que nosotros todos te escuchamos y yo leí también tu discurso el año pasado y me parece que tu mensaje de vida, de continuidad, de justicia es sumamente importante para las familias como para la sociedad y para las futuras generaciones. Así que muchas gracias por eso. Voy a seguir Claro. con una pregunta a Daniel Llama, Panamá. La verdad, Dani, nosotros nos conocemos ya un tiempo, así que puedo decirlo también de manera sincera, que tengo un poco vergüenza, que fueron muchos años, solamente últimamente se puede decir que llegué a conocer el caso de Alas. O sea, accidentes aéreos, gracias a Dios, no son tan comunes, pero tampoco se graban en nuestra, digamos, mente. Pero durante muchos años no se mencionó la palabra terrorismo junto al caso de Alas. ¿Cómo puedes explicar eso? Porque recién en el año 2018 fue declarado como un atentado de Hezbollah vinculado al atentado de AMIA. Bueno, gracias, Shai, y gracias a Cam por la invitación. Realmente no solamente eres tú quien no tenía conocimiento del atentado, sino creo que la gran mayoría de personas en el mundo, porque fue hasta el 2019 que se declaró realmente como un acto, 2017 creo que se declaró como un acto terrorista como tal en el gobierno de Juan Carlos Varela, debido a que en su momento habían demasiadas teorías sobre el caso, accidentes, un ataque dirigido por negocios a una persona específica que iba en el vuelo, y nunca hubo una investigación profunda en Panamá, ni tampoco pruebas fehacientes de lo que había sucedido, y por ende nadie se atrevía a hablar sobre lo que realmente fue, que fue un ataque terrorista. En Panamá eso es impensable. Panamá es un país de paz. Panamá es un país donde toda la vida, todas las religiones han convivido en paz y armonía, y era de terror pensar que esto podía suceder en nuestro suelo, hasta que, bueno, obviamente en conjunto con el gobierno israelí y el gobierno pasado, se declaró como lo que realmente fue un ataque terrorista hecho por Hezbollah, en tema de seguridad considerado un ataque simultáneo, en menos de 24 horas después con el de la AMIA, y realmente desde ese momento de la declaración como un ataque terrorista, yo creo que las familias han encontrado un poco más de tranquilidad, y nosotros aquí en Panamá seguiremos trabajando para devolverle la honra a los fallecidos o a los que les robaron la vida, como ha mencionado, por un tema de religión y por un tema de terror. Habían más de la mitad de los fallecidos eran judíos, y aún así miembros que no son de la comunidad también fallecieron en ese ataque, y son familiares a los que también correspondemos con mucha tristeza y con mucha vehemencia, porque también fueron víctimas del terrorismo, y es donde todas las personas panameñas y los que no habían panameños, que habían un par de extranjeros que fallecieron en ese ataque, se han unido en pro de recordar y honrar la memoria de los fallecidos, y hemos empezado entonces en
la construcción de un monumento en una de las partes más importantes de la ciudad que se llama Conciencia Vida, para que esto no nos vuelva a suceder y para que no temamos de hablar del tema, de contar lo que sucedió y tratar de que no vuelva a ocurrir, obviamente, ¿no? Muchísimas gracias, Dani. La verdad que también una oportunidad de mencionar acá que el día de ayer Panamá declaró la adopción de la definición del antisemitismo de AIRA. Así que felicitaciones a Panamá, a la sociedad panameña y obviamente al gran labor que hace la comunidad judía en memoria y poder seguir conviviendo, generando paz social y integración. Vamos ahora presentar un video. Tuvimos la oportunidad como CAM acompañar el acto de conmemoración del atentado de AMIA un año más y nos gustaría poder en este momento presentarles algunas imágenes del último acto la semana pasada. Me rompieron mi mundo, me hicieron pedazos mi vida. Esa cajita de cristal en la que yo vivía se fumó. No volvió y nunca más va a volver. Porque a mi papá me lo arrancaron, se lo llevaron y no me lo devolvieron. Y nunca más va a volver. Pasaron los años y mi hermana, mi mamá y yo tuvimos que aprender a convivir con el dolor. Nos sigue uniendo un compromiso irrenunciable con la verdad y con la esperanza de construir juntos un mundo mejor. Gracias por estar hoy y siempre. Gracias por decirle a los familiares que no caminan solos. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Estuve ahí, en una despedida que no nos dio tiempo a que lo fuera. Seguimos con la misma vivencia, la misma angustia, el mismo dolor. Ya no hay incertidumbres, hay certezas de dolor. Mi nombre es Hugo Ariel Basilio, soy hijo de Hugo Norberto Basilio, asesinado en AMIA hace 29 años. Todos los familiares vamos a tener memoria activa sobre el atentado más grande de la historia en Argentina. ¿Sí? Vamos a exigir justicia toda la vida, aunque no la hay, vamos a exigir justicia toda la vida. Y lo único que tenemos para decir es que un sentimiento muy propio que tengo, que los nietos de mis hijos van a preguntar por él, los nietos de mis hijos van a reclamar justicia eternamente. Muchas gracias. Gracias al equipo de marketing de CAM por este video. Me gustaría quedar en lo de AMIA y esta pregunta en esta segunda ronda dirigida a Dani. Tú como víctima del atentado y a la vez también un líder de esta misma entidad, trabajando día a día, demandando justicia y memoria, ¿qué te genera a nivel personal y te parece o te sentís que hay una dualidad en eso? Sí, en principio, por supuesto que la carga mayor del dolor, del agobio que significa 29 años sin justicia, como se mencionó también recién en varias oportunidades, pero al mismo tiempo la imposibilidad de seguir juntos con el familiar, con el ser querido cerca, esa situación es indescriptible, no se puede comparar y conforma la primera línea del dolor. Luego existen una cantidad de personas, se han contabilizado más de 300 heridos, muchos de ellos sufrieron heridas físicas, otros sufrieron heridas espirituales, muchos no pudieron volver a trabajar o quedaron con algún daño de distintas características y que siguen llevando el horror de ese día, portándolo
en forma permanente, y las consecuencias también, llevándolo en forma permanente. La identificación de ese grupo de personas que en general ha sido tardío, no solamente en el caso del atentado a la AMIA, en tantos otros atentados, ¿no? Aquellos que quedaron desamparados, sin posibilidad de seguir, tantos compañeros de trabajo que poco tiempo después del atentado y ante la circunstancia horrorosa y trágica de la pérdida de compañeros no pudieron seguir desarrollando su tarea de una manera comprensible, la imposibilidad de enfrentarse físicamente con ese dolor. En mi caso en particular se dio un fenómeno, bueno, particular también, ¿no? Hay tantas historias como personas que estuvieron en ese momento, hay tantas historias como familiares, como el caso de Jennifer, como el caso de su madre y como tantas otras personas y situaciones. Digo, hay lo subjetivo de cada caso. En mi caso en particular, yo estaba en la AMIA trabajando. Se dio una circunstancia fortuita, de manera absolutamente fortuita, un llamado, un compañero que me dice que me acerque. Eso es lo que hace que esté hoy aquí. Mi oficina quedó absolutamente cubierta de escombros, porque estaba mucho más cerca de la línea de edificación. Y el impulso, en mi caso, fue un impulso orientado a la acción, a la tarea. Mi reacción, que no fue una reacción racional, fue absolutamente emocional, entiendo, porque no fue pensada, no fue diseñada, no fue planeada. Fue conectarme con lo que debía seguir. En el primer momento, luego de algunas curaciones, yo voy a mi casa y estoy en la cama. Esa sensación de cansancio total, sonarme la nariz y que siga saliendo polvo. Eso sucedió durante varios días. Pero la imposibilidad de estar ahí más de 2 o 3 horas. O sea, mi impulso fue volver y encolumnarme en aquello que podía contribuir a la reconstrucción, no del edificio, no de lo material, sino de la tarea. Quizá metabolizando, pensando muchos años después, ¿no? Quizá enfrentando el horror, dando una respuesta vinculada con que el horror no puede ganar la partida. Nos deja una herida tremenda, nos deja un agujero, un abismo, como el que comentaba Jennifer con su padre. Ese abismo no se puede llenar nunca más. Pero al mismo tiempo una pulsión, ¿no? Una pulsión de vida, de aquellos que, bueno, de alguna manera le miramos ese horror a la cara y decidimos procesarla de esta manera. Mis días posteriores fueron de hiperactividad, yo no recuerdo bien, sí recuerdo que me levantaba muy temprano y llegaba a mi casa muy tarde. Y nuevamente, quizás no de forma consciente, pero de una manera interior, un proceso interior, empecé a tomar algunas decisiones que reorientaron de alguna manera mi vida personal a partir de ese momento. Se transformó en un hito, ¿no? Así como siempre decimos que el Luaj judío, nuestro Luaj argentino no solamente tiene los Hagim y tantos otros momentos, sino que tiene el 18 de julio como un momento particular y propio. Pero en mi caso particular fue un hito, fue un momento. Cuando miro para atrás y recuerdo los momentos relevantes, evidentemente es uno de los momentos más relevantes, ¿no? En la cual sucedió un punto de inflexión que me llevó a reflexionar sobre mi destino, cómo seguir. Una reflexión tal vez anárquica inicialmente, pero que tuvo una lógica, visto a la distancia y dando vuelta al rostro.
tuvo una lógica que estuvo dada justamente por conectarme con esa pulsión de vida, ¿no? La verdad que estos testimonios que escuchamos hoy, a mí en persona escuché varios y siempre te hace pensar cómo las cosas cambian de un momento al otro, la falta de control y de verdad, como mismo dice este webinar, hasta dónde el odio puede llegar, ¿no? Gracias, Dani, por compartir eso. Me voy a dirigir ahora a Panamá, a Dani Llama, que también estamos hablando de tantos años. Antes estabas hablando que recién en 2018 fue reconocido como un atentado de Hezbollah, también reconocido en la visita del presidente al primer ministro de Israel en aquel entonces, también el día de hoy. Y mi pregunta es, ¿cambió algo como dirigente comunitario? ¿Sentís que cambió algo en la comunidad judía y su integración dentro de la sociedad panameña? Yo creo que la comunidad judía siempre ha sido parte integral de Panamá, de la sociedad panameña como tal. Inclusive, si no me equivoco, somos el único país fuera de Israel que ha tenido 2 presidentes judíos, diputados de la República, alcaldes del municipio más importante, empresarios exitosos, líderes comunitarios, no a nivel de comunidad judía, sino a nivel social en Panamá, personas sumamente reconocidas que han recibido premios de la nación panameña por ser excelentes miembros del país y de la sociedad panameña. Y eso nosotros no vamos a dejar que cambie. Y yo tampoco, como miembro de la comunidad judía, pero como panameño, puedo decir que hemos sentido que Panamá nos ha fallado en ese ámbito, ni mucho menos. Panamá no está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones. Como lo mencioné, es un país pacífico, siempre lo ha sido, es más, ni siquiera tenemos ejército, constitucionalmente hablando. Entonces es complicado entender la situación. Lo que sí te puedo decir es que como panameños, porque los que fallecieron ahí son panameños de religión judía, la sociedad panameña ha visto la importancia de mantenernos unidos en ese sentido. Y ha sido muy bien recibido el tema de hacer un monumento en honor para concientizar a la sociedad de que estos son peligros reales, de que esto es una guerra contra el terrorismo, no importa de qué religión seas, y que nosotros tenemos que cuidar nuestro país. Obviamente siempre habrá gente que critica, siempre habrá gente que se sale por la tangente, pero en general ha sido muy bien recibido. Primero que todo, porque por lo que mencioné, nosotros como judíos somos parte integral de la sociedad panameña y con mucho orgullo. Segundo que todo, no todos los que fallecieron son de religión judía, pero el 99% son de nacionalidad panameña. Y al final, ese es el mensaje que queremos transmitir. Esto no es un problema de los judíos contra el terrorismo. Esto es un problema de todos contra el terrorismo. Panameños, de cualquier religión, de cualquier nacionalidad, y que no somos ajenos a estar vigentes ante este peligro, ¿no? Este peligro que ataca gente inocente, tratando de probar un punto ridículo, que al final lo que hacen es daño, que mandan un mensaje errado, y que lo que hacen al final es fortalecernos, y que entendamos que tenemos que mantenernos unidos como comunidad y como país, y al final hasta como mundo, para poder combatir a estos radicales que representan a las minorías, pero que daño hacen a las mayorías. Entonces, para resumir tu pregunta, considero yo que lo que ha logrado el reconocimiento de este ataque es fomentar los cimientos para poder explicarle a la gente que esto no es una guerra a nivel internacional, porque es un mal concepto y los judíos pelean contra el terrorismo. No, esto es una guerra de todos. Y yo creo que esto es un vivo ejemplo y la gente lo ha entendido por lo menos aquí así. Y ha sido muy bien recibido, nuevamente repito, el tema del monumento, no solamente por miembros de la comunidad, sino a nivel nacional,
por personajes importantísimos. Es más, la persona que lo diseñó es una de las grandes artistas panameñas a nivel internacional, una de las personas más reconocidas a nivel mundial en el tema de arte. Y es importante entonces que esas son las cosas que nosotros queremos siempre fundamentar y que queremos dejar muy, muy, muy claros, que personajes como Olga Sinclair, que es una persona importantísima en el mundo de arte, dice: yo soy presente, yo voy a diseñar esto porque esto me importa a mí, aunque yo no soy judía, soy panameña, y aquí atacaron a Panamá. Y eso es lo que hemos logrado. Yo creo que eso es importante mencionarlo. Muchísimas gracias, Llama. Vi la convocatoria para ese evento de la primera piedra fundamental del monumento. La verdad, impactante, importante. Y como bien dijiste, el terror es terror, como el odio es odio. Hoy está depositado en el judío, pero sabemos que el odiador es odiador, como el terrorista, que en este caso que estamos hablando hoy, no importa si fue contra la comunidad judía, contra Argentina, contra Panamá, al final es un acto de terror. Jennifer, paso a ti con una pregunta que tiene que ver un poco con las nuevas generaciones, ¿no? Vos que así seguís luchando y con esos mensajes de vida, ¿cómo crees que se puede hacer para que las nuevas generaciones sepan lo que ha sucedido y se involucren más en lo que es demandar y buscar la justicia y obviamente sostener la memoria? Mira, hace años que estoy muy sorprendida porque, nada, AMIA tiene lo que es Acto de la Juventud, que en verdad viene desde que pasó el atentado, que la gente joven, desde aquella época hasta el día de hoy, bueno, antes hacían vigilia toda la noche en AMIA hasta el 18 de julio, y bueno, y eso cada año fue creciendo más. Hoy no se hace una vigilia toda la noche, pero sí el día anterior al 18 de julio se hace un acto que se llama Acto de la Juventud. Y es impresionante y a mí me emociona cómo cada año hay cada vez más jóvenes, porque ellos no habían ni nacido, y saben del atentado por fotos, videos, o por lo que le contamos nosotros los familiares, o los sobrevivientes, o algún testimonio de algún rescatista, o por ahí, o por la tele. Y es impresionante. Es muy difícil también transmitirle a los jóvenes cuál es su legado, el legado que nosotros estamos dejando en lo que los vivimos desde afuera, o también los que lo vivieron más de adentro al atentado. Yo hoy tengo 3 hijos, la más grande tiene 13 años, y el año pasado, que justamente mi discurso fue dirigidamente a ella, que venía por primera vez conmigo a acompañarme a un acto, perdón que me emocione, pero es muy, muy difícil, porque yo siempre como mamá y como hija de familiar, siempre tuve la esperanza de que mis hijos, desde el más grande hasta el más chiquito, solo vayan a recordar no solamente a su abuelo, sino a todas las víctimas. Y lamentablemente no. También tiene que estar el reclamo de justicia todavía. Entonces es difícil explicarle a un niño de 13 años, como fue con mi hija, 12 el año pasado, por qué seguíamos yendo ahí. Y mi hija fue ella la que me dijo: mamá, quédate tranquila, que aparte de honrar a mi abuelo, vamos a pedir justicia para que nunca más pase. Me cayó la boca. Y todos los jóvenes la tienen clarísima y es hermoso, desde el dolor, es hermoso ver a tantos jóvenes con tanto compromiso encima, que saben que va a ser el legado que a ellos les va a tocar seguir. Ojalá que en algún momento de la vida solamente ese legado sea para recordar a cada víctima y no para reclamar más justicia porque llegó como tenía que llegar. Pero la verdad que los jóvenes que dan una enseñanza hermosa del compromiso que tienen, ni siquiera lo vivieron en carne propia, aunque no hayan estado ahí, es hermoso, es una caricia al alma para todos los familiares, porque lo hacen desde el amor y para recordar, porque es algo que yo siempre digo, que lo único que no está prohibido es el olvido. Y en cada charla se lo digo a ellos,
para que lo tengan bien presente, que siempre, siempre hagan lo que hagan, nunca dejen de recordar, porque es la mejor manera de buscar justicia. Wow, muchísimas gracias por eso y ese optimismo y más que nada este deseo, digo amén, ¿no? Que sea solamente por la memoria y no por la justicia, así que muchísimas gracias por eso. Para Gracias a ir vos. finalizando el webinar del día de hoy, me gustaría que los panelistas puedan compartir una reflexión acerca de la temática de nuestro webinar, hasta dónde llega el odio. Y esta vez vamos a cambiar un poco el orden y le pido a Daniel Llama que sea el primero con una reflexión personal, profesional, desde su punto de vista también como dirigente comunitario, pero también como alguien que esté muy activo en varios otros marcos. ¿Cuál es tu reflexión para el día de hoy? Bueno, cuando me invitaron y vi el título, la pregunta era bastante interesante y creo que la medité hasta dónde llega, ¿no? Obviamente la respuesta fácil es hasta lo que estamos viviendo, atentados, muerte, gente inocente. Pero yo creo que esa es la salida obvia de hasta dónde llega el odio. Pero yo creo que el odio es más profundo que eso, porque al final la gente que nos odia, nunca está satisfecha, siempre va a querer buscar hacernos más daño. Entonces mi reflexión yo creo que es que al final, como parte del movimiento que combate el antisemitismo, siempre he sido de los defensores trato siempre de exponer los puntos a favor del pueblo judío de Israel y demás, como el correcto y la verdad pura. Sin embargo, me he dado cuenta a lo largo de los años que hay gente que te odia de por sí, y esa gente realmente es complicada conversar con ellos y convencerlos. Pero hay gente que te odia por ignorancia. Yo creo que al final nuestra misión, obviamente, siempre es recordar, arraigarnos al recuerdo y a la memoria de las personas que han sufrido por las cosas que han sucedido por el odio. Pero tratar de combatirlo, por lo menos para las personas que nos odian sin sentido, sin razón y simplemente por ignorancia, demostrándoles que nosotros como pueblo y como religión somos gente buena, somos gente que queremos siempre el bien del prójimo, no importa quién sea. Y es hacer el famoso Kiddush Hashem, es dejar el nombre de Dios en alto para evitar de que las personas que nos odien sean mayorías, sino que sean pequeñas minorías. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos queda. Creo que eso es una forma de honrar la memoria. Creo que es una forma de respaldar el recuerdo y engrandecer el nombre de esas personas que gracias al odio han sido víctimas, y no solamente ellos, sino todos sus familiares, como hemos escuchado, son víctimas de esto. Y yo creo que pedir justicia es importantísimo, es fundamental, pero la justicia tiene que ir de la mano con un tema pedagógico, como un tema de concientización. Y es lo que tenemos que hacer, y siento yo que esa es la reflexión que les puedo dejar. Muchísimas gracias, Dani. Jennifer, de tu parte, ¿cuál será la reflexión para ir cerrando esta noche? Bueno, mira, para mí una reflexión con respecto al tema de hoy, yo no que puedo decir hasta dónde llega el odio. Sé que tiene un límite, pero lo que sé que no tiene límite es el amor, la unión, y eso vence al odio. El odio nunca puede ganar. La justicia y todo lo que tenga que ver con eso tarda en llegar, como en estos casos, pero mientras estemos unidos, mientras haya amor, en algún momento el odio se va a acabar. No puede ser eterno. Tengo que ser positiva porque si no me tengo que tirar en una cama y decir, bueno, listo, que acá llegué, pero sé que el odio nunca puede ganar. Así que nada, hay que seguir unidos, hay que seguir con la memoria, hay que seguir juntos. Acá no importa la religión o no importa la nacionalidad, perdón, los atentados
no discriminan a nadie, atacan. Entonces, nosotros tenemos que unirnos como sociedad, sea de donde seamos, y estar más fuertes y más unidos, y siempre con el amor, con la verdad y con la memoria, para que ese odio no nos gane y no gane más a nadie. Muchísimas gracias, Jennifer. A vos. Daniel, por favor, Pomeranz. Me vienen varias reflexiones al mismo tiempo, voy a ser breve, atento al tiempo. Lo primero es que coincido con Daniel, me parece que estas acciones, estos encuentros, y por eso felicito a CAM por promoverlo, son muy importantes. Son importantes porque nos permiten reflexionar juntos, nos permiten escuchar testimonios, nos permite ponerle nombres a cada una de las víctimas, dejar de hablar de las víctimas como un conjunto de personas anónimas y de ponerle nombres a esas personas, conocer sus trayectorias y efectivamente transformarlo en un acto educativo. Justicia, pedido de justicia, que haya justicia, el esclarecimiento. Es tremendo, ¿no? 2018 si escuché bien o algo así, el reconocimiento de que fue un acto terrorista, un acto de 1994. Algo parecido nos pasa a nosotros desde Argentina. Entonces, efectivamente, la educación es una herramienta fundamental. Este tipo de encuentros le pone acción a ese concepto y por eso las felicitaciones. Lo segundo es lo que tenemos que hacer a nivel local, ¿no? Cada uno de nosotros, nuestras comunidades, nuestras sociedades, ¿no? Deben hacer incidencia frente a los poderes públicos en cada uno de los países para llevar adelante acciones que intenten mitigar, evitar, prevenir. No olvidemos que en la Argentina, no lo hemos dicho y me parece importante señalarlo, aunque muchos de los que están mirándonos probablemente lo sepan, en el año 1992, 2 años antes del atentado al AMIA en Buenos Aires, había sucedido el atentado a la Embajada de Israel. Ese increíble verificar la inexistencia de elementos de aprendizaje. No hubo aprendizaje entre el 92 y el 94. Es más, hubo acciones a propósito de encubrimiento y demás, que no vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero debemos incidir, las personas de bien, debemos incidir frente a los poderes públicos de nuestros respectivos países para prevenir que suceda y en el caso de los damnificados, para abrazarlos en todo el sentido de la palabra. Abrazarlos, acompañarlos, ayudarlos, eso tampoco existió. O sea, en nuestro país hablamos de más de 300 heridos, de 85 víctimas, y hablamos de consecuencias en cada una de estas personas. Muy poco hubo de acompañamiento de los poderes públicos en nuestros países. Y la tercera dimensión es la internacional. El fenómeno del terrorismo es tan complejo que no se puede enfrentar en solitario. Es necesario que la comunidad internacional actúe en consecuencia, unida. Y cuando hablo de la comunidad internacional me refiero a los países, no a las comunidades judías solamente, sino a los países. Este fenómeno complejo que requiere colaboración, diálogo, intercambio de información y demás entre los países es imprescindible. Ningún país puede enfrentar esto en soledad. Y menos nuestros países latinoamericanos, con tantas vulnerabilidades y tantas necesidades en particular. Las cicatrices en Argentina siguen abiertas, siguen vivas. Hemos escuchado mucho sobre eso en el día de hoy, no voy a repetirlos. Los pilotes, ¿no?, que tienen las organizaciones comunitarias en la Argentina. Imagino que en Panamá debe pasar algo parecido, lo he visto verificado en otros países del mundo. Necesitamos ponernos vallas. Hay unas consecuencias que son ominosas y que deben revelarnos, no solamente a los miembros de la comunidad judía, sino a las sociedades todas. Muchísimas gracias, Dani, por eso. A mí me gustaría, para casi ya despidiéndonos,
mencionar algo importante. La semana pasada estábamos conmemorando el día 18, obviamente el acto de AMIA, el día siguiente por lo de Alas, y una semana después hoy justo a la noche empieza el ayuno que se llama el ayuno de Tisha B'Av. Tisha significa el 9º día del mes hebreo de Av, que se suele llamar también el día más triste de la historia judía, que simboliza la destrucción del primer templo, también del segundo, y hay aquellos que lo llevan hasta lo que tuvo con el destierro de los judíos de España, y hasta puede ser la solución final que dicen nazi que se inventó en los mismos tiempos. Me parece que estamos pasando días complicados, no solamente en estos países que estamos hablando, en Argentina y en Panamá. Me parece que en general a nivel global están sucediendo muchas cosas, y me agarro de una palabra muy importante, Dani, que tú mencionaste, que es el tema de diálogo. Me parece que perdimos un poco nuestra esencia o nuestro poder de dialogar. Y mi reflexión del día de hoy, en este día tan triste, es rezar, orar para esto, para poder seguir fomentando un diálogo, una cultura de paz, una integración social, luchar obviamente contra todos esos fenómenos de odio que pueden llevar a estos actos terroristas, como bien lo vimos hoy con testimonios personales, lo que vemos también en el otro lado del mundo, mismo en Israel, y que ojalá que el año que viene, si volvemos a hacer un webinar para los 30 años, como bien dijo Jennifer, va a ser solamente por la memoria y no más por la justicia. Así que le deseo a todos aquellos que hacen el ayuno hoy, nuestros amigos de la comunidad judía que nos están acompañando, son Cal, que sea un ayuno fácil, y que nuestros rezos puedan llegar a donde deberían llegar para poder generar una sociedad más justa para las próximas generaciones. Así que le agradezco nuevamente a los ponentes que nos acompañaron hoy, agradezco a todo el público, a toda la ponencia que estuvo en esta hora junto con nosotros en este tema tan importante. Y para finalizar, para aquellos que están con nosotros y quieren seguir viendo, los invito a ver un video corto de CAM, de nuestra actividad. Nos vemos en nuestras próximas actividades, próximos webinars. Muchísimas gracias. Buenas noches. In the aftermath of World War II, humanity became aware of the horrific consequences of unchecked anti-Semitism. 6 million Jews murdered in one of the worst atrocities in history, the result of anti-Semitic rhetoric, lies, and extremist ideologies. The world vowed never again, but Jew hatred has been on the rise for years. So what's different now? Jews are being attacked from the far left, the far right, and radical Islam. Once again, anti-Semitism is going mainstream, this time with unchecked online hate leading to real-world attacks. Shortly after Kanye West made headlines, he's back in the hot seat, this time for sharing several posts that were deemed anti-Semitic. In the U.S. alone, 85% of Americans harbor at least one anti-Semitic belief, with 1 in 4 American Jews experiencing this hate over the past year. In Europe, over a third of Jews have considered emigrating, fearing for their safety. The time is now to step up and stop it. But how? To fight the threat of contemporary anti-Semitism, we must first be able to uniformly define it. That's where the International Holocaust Remembrance Alliance comes in, a global institution with 45 member and observer states. IHRA's working definition of anti-Semitism was crafted by leading experts and historians from dozens of countries, laying out 11 examples of modern anti-Jewish hate, with broad-based backing across the religious, political, and ideological spectrums. It's a critical tool for governments, law enforcement, corporations, schools, and more, from developing training and educational programs to creating zero-tolerance policies that work. So who's adopted it?
According to the Combat Anti-Semitism Movement's latest report, over 1,100 entities around the world, including states, provinces, cities, universities, NGOs, and sports teams. 39 countries, among them the US, Canada, Germany, the UK, and France. 30 US states, and 56 US cities and counties like Miami, Los Angeles, and Washington, D.C., alongside major European capitals like London, Paris, Vienna, and Madrid. This moment matters. Adopting and implementing the non-binding IHRA definition of anti-Semitism is a key step in reversing the rising tide of hate.